de estos temas. Bueno, proposiciones lógicas y tablas de verdad. Una proposición es una afirmación que se puede tener en variante de verdad o falso, pero ambas al mismo tiempo. No, ya la embarré, me trabé. Ahora la calgo, ¿qué dices? No, no podemos seguir así que no pasó ni de la primera. Y como que no se resuman más porque el profesor dijo que mínimo 10 minutos. Sería esa vaina No, rápido. ¿Ah, sí? no es Mínimo de 10 20. minutos, máximo 20. Ah, va, pues 20. No sé. Eh, no, Gelvin, no la cague. Perdónenme, Venga, muchachos. borren esa, comiencen de nuevo la grabación, que ya en una hora, borren esa vaina. Comencemos una de nuevo. ¿Qué pasó? Ah, pues si quieres yo grabo desde el computador acá. Se trabó todo imbécil. Como sea. Pero vamos, Bueno, vamos ya. a hacer esa vaina. Ya, ya, ya. Dele, Gelvin. Gelvin no se trae. Bueno, bueno. Dígame ya. Ya. Buenas, me presento. Mi nombre es Jonathan Essen Romero y con mis compañeros Andrés Sierra y Juan Gelvis les venimos a presentar los temas adquiridos de el CAIT de pensamiento algorítmico. A continuación, mis compañeros van a hablar más de este tema. Bueno, como primer tema está la lógica proposicional y tablas de verdad. La lógica proposicional, pues es una rama de la lógica que estudia proporciones y cómo se combinan usando conectores lógicos. También se utiliza la tabla de verdad, la cual pues es una tabla que muestra todos los valores posibles de verdad para una proporción compuesta. También estos utilizan conectores lógicos, los cuales asignan un objetivo de resultado, ya sea negativo o de implicación, dependiendo del ejercicio. Para complementar lo que dijo mi compañero anteriormente, primero tenemos que abarcar qué es una preposición. Una preposición es cuando un ejercicio, un ejemplo puede ser falso como verdadero. Esto también tenemos en ejercicios lógicos, conectores lógicos, como la negación, la conjunción, la disyunción y la implicación y la bicondicional. En la tabla de verdad, como dijo mi compañero, la tabla de verdad se utiliza para ver cuántas posibilidades hay en un ejercicio. Y por último tenemos la tautología, que es cuando en la tabla de verdad da todo verdadero. Una contradicción es cuando da verdadero y falso, y una contingencia es cuando solo da falso. Oye, Mari, lo vuelve a hacer de nuevo. Contradicción. La ¿Por qué? contradicción es cuando todo es falso. Y la contingencia sí es cuando es verdadero o es falso. Cuando es verdadero y falso, algo ¿Sí? así combinado. Sí, usted volvió a cometer ¿Sí? el error 2 veces con eso. No, espere. Otro error y lo sacamos. Usted era Alfarius, me van a ganar. A ver. No, qué ¿Y usted vaina. qué dice? Usted también la cagó, Elvis. Falta Andrés. Otro error y lo sacan. Por sapo. ¿Usted qué Ah, decía? no, no, huevón. Yo sí tenía razón. No, porque usted dijo que una contradicción es cuando es verdadero o falso. ¿Y entonces cómo es? Pues tautología, verdad, contradicción, falso, contingencia, verdad o falso.
Los dos son las dos a la vez. Ah, listo. Si me hubiera Entonces, dejado a mí dar esa, ya hubiéramos pasado por ahí el quinto. Bueno, entonces ya. ya que salí por desgracia me encontré a ahogar. Ya voy trago. En su camionetica chafa. Yo me ya. Me echaron pito y yo Ya. salí corriendo. Buenas, me presento. Mi nombre es Jonathan Steven y con mis compañeros Andrés Sierra y Juan Gelbis les vamos a presentar los temas adquiridos en el CAI de pensamiento algorítmico. A continuación, mis compañeros van a hablar un poco de ese tema. Bueno, como primer tema escogido está la lógica proposicional y tablas de verdad. La lógica proposicional es una rama de la lógica que estudia proposiciones y cómo se combinan usando conectores lógicos. Bueno, una proporción es una oración que utiliza el término verdadero y falso. Y estos utilizan las tablas de verdad, la cual es la que muestra todos los valores posibles, puede ser de verdad o falso en las proposiciones compuestas. Estos también utilizan conectores lógicos, los cuales dan las órdenes o indican lo que cada, cada objetivo corresponde. Bueno, para complementar lo que dijo anteriormente mi compañero, primero tenemos que abarcar qué es una preposición. Una preposición es cuando en la tabla de verdad puede dar falso como verdadero. También tenemos ejercicios lógicos que están compuestos con los conectores lógicos, como la negación, la conjunción, la disyunción, la implicación y la bicondicional. Como dijo mi compañero anteriormente, las tablas de verdad se utilizan principalmente para ver si un ejercicio, eh, para medir sus posibilidades. Y por último tenemos tautología, que es cuando en la tabla de verdad da todo verdadero, la contradicción cuando da todo falso y la contingencia cuando da falso y verdadero. Teoría de los conjuntos y aplicación. Un conjunto es una colección bien definida de elementos. Estos elementos pueden ser números, objetos o incluso otros conjuntos. Se representan comúnmente en llaves. Operaciones entre conjuntos. Unión, elementos que pertenecen a A o B. Intersección, elementos comunes entre A y B. Complemento, elementos que no están en A. Diferencia A menos B, elementos que no están en B. Los diagramas de Venn son herramientas visuales, utilizan para representar gráficamente estas operaciones y relaciones entre conjuntos. Bueno, para complementar lo que ha dicho mi compañero, las teorías de conjuntos es una rama fundamental en las matemáticas que estudia las colecciones de objetos llamados conjuntos. Esta es la base para muchas otras áreas como álgebra, lógica, probabilidad y programación. Fundamentos de computación. La computación es la ciencia que estudia cómo procesar información de forma automática mediante sistemas digitales. Abarca tanto los principios teóricos como las aplicaciones prácticas de procesamiento de datos. En este apartado abarca principalmente estas áreas: inteligencia artificial, redes de computación, hardware, software, bases de datos, seguridad informática y entre otros. Sí, son conocimientos básicos sobre cómo funcionan las computadoras y la tecnología informática.
Bueno, los sistemas numéricos y conversión de texto a binario. Bueno, con esta combinación podemos aprender cómo las computadoras usan diferentes sistemas numéricos para representarlas, eh, para ser representadas en la informática. Con los números, bueno, decimales, binario octal, hexadecimal y demás. El código ASCII, donde cada letra tiene un valor numérico que se puede convertir a binario. Eh, esta, eh, este ejercicio sirve para poder tener un mejor lenguaje con la computadora, ya que esta eh, comprende por el número 1 y 0. Esto nos ayuda a entender cómo las computadoras representan texto mediante números binarios, permitiendo guardar y procesar palabras como datos. Como dijo mi compañero, en este apartado más que todo se ve es para entender cómo procesa la información una computadora y cómo pasa de ser unos números a unas letras en la pantalla. La arquitectura del computador. Se tiene el procesador, CPU, el cerebro que ejecuta las instrucciones, la memoria RAM, guarda datos temporales mientras se trabaja, más RAM, más velocidad. Disco duro, el SSD, almacenamiento permanente, el SSD es mucho más rápido. Placa madre, donde se conectan todos los componentes. Fuente de poder, suministra electricidad al sistema. Monitor, muestra la información. Teclado y mouse permite interactuar con la computadora. Opcionales pero comunes. Tarjeta gráfica, que es la GPU. Procesa imágenes, juegos, edición y esto va junto a la CPU. Y el Wi-Fi para conectarse a Internet. La cámara, el micrófono y los altavoces para videollamadas y multimedia. Bueno, para complementar lo que dijo mi compañero, bueno, la arquitectura del computador es el diseño conceptual de la estructura operacional fundamental de un sistema informático. Se encarga de cómo se organizan y comunican los componentes principales de una computadora para ejecutar instrucciones. Esto va más que todo componentes del hardware y el software, los cuales nos ayudan a que la computadora tenga mucho mejor procesamiento de la información que le damos. Unidades de medida y conversiones. En la computación, las computadoras manejan diferentes unidades de medida, como serían el bit, el kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, que como tal, estos tienen diferentes conversiones. Digamos, para convertir un bit a bits, se multiplica y para la conversión de bits a bits se divide. Esto teniendo en cuenta el parámetro de las unidades de almacenamiento. En computación los datos se miden en bits y en bytes, pero como tal, esto tiene una complejidad al momento de medirse, o sea, de la conversión. Y estas unidades de los bits es importante en la computación y en algunas aplicaciones, ya que se utilizan esas medidas para indicar ciertos procesos como 32 bits o 64 bits.
Mm, bueno, seguimos con PSINT. PSINT es una herramienta educativa diseñada para aprender a programar. Esta herramienta nos permite tener un mejor, eh, una mejor clase de aprendizaje, una mejor comprensión al aprender a programar, ya que este está en español y es mucho más amigable con los principiantes para mejorar y saber cuáles son los errores al hacer el código. Para complementar lo que dijo mi compañero, Pesin es como una plataforma más dinámica para aprender a programar. Eh, es más vistosa. eh, Cuando uno programa, se ve en la estructura de datos del programa, como se muestra en la imagen, y es como más interactiva para el aprendizaje. Seguimos con los lenguajes de programación. Un lenguaje de programación es un medio para comunicarse con la computadora y darle instrucciones clasificación. Bajo el nivel más cercano de hardware como el ensamblador. Alto nivel más cercano al lenguaje humano como Python y Java. Algunos tipos de ejecución son los compilados, los interpretados, paradigmas de programación. Imperativo, declarativo, funcional, orientado a objetos. Bueno, para complementar lo que ha dicho mi compañero, los lenguajes de programación es un conjunto de reglas sintácticas y sema- semante- semánticas que permiten a los programadores comunicarse con una computadora para crear programas y aplicaciones. Este es un lenguaje con el que se diseñó mejorar el comunicarse con la computadora utilizando palabras en inglés y bueno, ya practicando anteriormente dicho en PSI y mucho más fácil en español y este sirve también para mejorar y aprender de cada error de código que tenga el programador. Para complementar lo que dijo mis compañeros, también tenemos que los lenguajes de programación se subdividen en diferentes áreas que serían los de bajo nivel y alto nivel. En los de bajo nivel se encontrarían de CC+, eh, HTML, CSL, y en los de alto nivel sería JavaScript, C++, entre otros. Algoritmo y estructura de datos. Primero vamos a hablar qué es un algoritmo. Un algoritmo sería el paso lógico y finito que resuelve un problema específico. En los elementos básicos de algoritmos se encuentra las entradas, el proceso y la salida. En la entrada, los datos que se reciben; en el proceso, las operaciones que se realizan; en la salida, el resultado final. Tipos de datos. Están los simples, numéricos, carácter, booleanos. En las estructurados están las cadenas de texto, arreglos, entre otros. Las variables y constantes. En las variables y constantes se encuentra la variable, que como tal es donde se guarda un valor o se le asigna un valor
bueno, a esa variante. Constante, valor fijo que no cambia. Esto hace referencia a que cuando nosotros definimos una variante, eh, ya no se puede cambiar, o sea, usted ya define eso como está. Reglas para nombrar una variante, no usar espacios, no empezar con números y usar nombres descriptivos. En resumen, de todo lo que dijo mi compañero, los algoritmos son el paso a paso y las estructuras de datos son donde guardamos la información para trabajar en ella. Bueno, continuamos con declaraciones y operaciones en programación. Las declaraciones y operaciones en programación sirven para definir variables o estructuras necesarias en un programa. Los tipos de datos comunes son enteros, decimales, texto o booleanos. Y, y la declarar variables puede ser en Python. En este tipo, pues no se indica ninguna orden asignada directamente y pues también puede tener como nombre a Ana, un ejemplo, o de edad puede ser 20 o 30 años. Y bueno, las operaciones pueden ser aritméticas, ya puede ser con suma, resta, multiplicación y división, los cuales tienen unos signos asignados para cada ejercicio, eh, tomándolo con paréntesis para que este, bueno, sea mucho más entendible para el programa. Y también tenemos relaciones, eh, las relaciones en las que se comparan los valores, en los que ya sería el mayor que, menor que. Un ejemplo de esto puede ser comparar dos números en el que cuál es mayor o menor que otro. Y por último, lógicas en las que se trabajan los valores booleanos. Estos se trabajan como AND, traducción ahí, OR, que sería o y NOT, que ya es negado, o sea, NOT. Para complementar lo que dijo mi compañero, pues sí, en este apartado, las declaraciones y operaciones en programación son todos los requisitos que tiene que tener un código para que funcione, o las variantes principales que se utilizan para que el código funcione. ¿Qué es Eh, Python? ¿Qué es Python? Python es un lenguaje de programación de alto nivel. Es fácil de leer, escribir. Si no fue creado en 1991 por Guido van Rossmann. Este lenguaje se caracteriza principalmente por ser sencillo de manejar. Su sintaxis es clara, precisa y se asimila mucho al lenguaje de un ser humano. Es versátil, se usa en desarrollo web, inteligencia artificial, ciencia de datos, automatización, entre otros. También se caracteriza por ser multiplataforma. Esto se refiere a que es funcional en hardware,
en Microsoft, en Linux. Y, y tiene como tal una comunidad activa. Su diseño es eh, llamativo y es como tal el lenguaje de programación que hasta la fecha es el más utilizado y el más requerido por las empresas. Python también es poderoso y se utiliza en muchas áreas como el desarrollo de web, la inteligencia artificial, el análisis de datos, la automatización y mucho más. Declaraciones y operaciones en programación. Vamos a comenzar con algunas declaraciones. La secuencial, las instrucciones se ejecutan con una después de otra orden en un flujo básico de cualquier programa. Condicional, ejecuta código si una condición es verdadera, puede incluir una alternativa con else. Selección múltiple permite elegir entre varias opciones según el valor de una variable. En Python se usa if, elif y else. 4. Bucles. Ejecutan un bucle de código repetidamente. Tipos, bueno, voy a hablarles acerca de algunos tipos de bucles, como lo puede ser while, que repite mientras la condición sea verdadera. Para for, repite un número determinado de veces. Repetir do while, ejecuta al menos una vez y luego verifica la condición. Bueno, para complementar lo que ha dicho mi compañero, eh, una declaración en programación es una instrucción que define una variable, su tipo y a veces su valor inicial. Y una operación son acciones que se realizan sobre variables y valores como sumar, restar o comparar. Ejemplos en Python. Python tiene una versatilidad muy fácil para hacer, digamos, ejercicios. En nuestro caso hicimos unos ejercicios que nos mandó el profe, que el primer ejercicio tenía como fundamento crear un cálculo de costos de un terreno. Para esto lo que hicimos es primero la base. Primero identificamos la base, la altura, el precio por metro cuadrado. Está claro que estos datos los ingresa el usuario. Después el proceso, que sería la fórmula de cómo se calcula el terreno, que sería la base por altura y después se multiplica por el precio. La salida es ya el resultado como se muestra en el código, ya lo que sería la respuesta, o sea, el costo del terreno. En el segundo ejercicio nos hicieron hacer una clasificación de notas. Para eso se usó una estructura selectiva múltiple según un switch y el uso de ciclos para acumulador y contador para promedios. Vamos con la siguiente. Kelvis le toca. Bueno,
A continuación, vamos a ver los métodos de ordenamiento. Estos son algoritmos que organizan los elementos de una lista o algún arreglo que podamos haber hecho por algún error o situación en un orden específico, generalmente ascendente o descendente. eh, y pues aquí están sus tipos, los cuales son Boolean sort, que compara y cambia pares y elementos adicientes hasta ordenar toda la lista. Select sort busca el elemento más pequeño y lo coloca al inicio, repitiendo eh, para toda la lista de cada número. Insert sort inserta cada elemento en su posición correcta dentro de la parte ya ordenada. Merge sort, que divide la lista en dos partes pequeñas y las ordena combinando ordenadamente. Keyword sort, que elige un pivote y organiza elementos menores a la izquierda y mayores a la derecha para ordenarlos recursivamente. Help sort, que convierte la lista en help y extrae el elemento mayor y lo ordena. Para complementar lo que dijo mi compañero anteriormente, tenemos que tener en cuenta primero para qué sirven estos métodos de ordenamiento. Los métodos de ordenamiento se utilizan principalmente para facilitar al programador a leer el código y a modificarlo. Esto lo que ayuda es que el código se vea más elegante, más ordenado, que se pueda leer con más facilidad y que se busque la eficiencia del programador. Vamos a comenzar ahora con la historia de la computación. La computación ha evolucionado a través de distintas generaciones, marcadas por avances en la tecnología y el pensamiento computacional. Las computadoras nacen por la necesidad de automatizar cálculos. Primero fueron mecánicas, como la Pascalina en 1642, luego electromecánicas y finalmente electrónicas. Char- Charles Babbage, siglo XIX, diseñó la primera idea de computadora, la máquina analítica. Ada Lovelace escribió el primer algoritmo, convirtiéndose en la primera programadora. En 1946 aparece la ENIAC, la primera computadora electrónica gigante y con tubos de vacío. En los años 50 se crean computadoras con transistores más pequeñas. En los 60 llegan los circuitos integrados y el rendimiento mejora. En los años 70 y 80 nacen las computadoras personales, las PCs. Hoy tenemos computadoras en celulares, relojes y más, pequeñas, potentes y conectadas a Internet. Bueno, para complementar lo que ha dicho mi compañero, hoy en día las computadoras siguen en evolución, la tecnología sigue en desarrollo y bueno, un ejemplo de esto puede ser la inteligencia artificial, que pues bueno, puede manejar redes neuronales, big data, computación cuantitativa. Otro es supercomputadoras, que estas ya serían como laptops, smartphones, dispositivos inteligentes y las computadoras conectadas a través de Internet. Como tal,
En conclusión, nosotros hemos visto eh, cómo desarrollar un código desde cero, la historia de la programación, sus inicios, los conceptos básicos al momento de programar y los conceptos que se utilizan y utilizan las máquinas para organizar esos datos y procesarlos y dárnoslos en una pantalla. También vimos cómo utilizar PCI, Python, que son los lenguajes como más básicos y como tal, esto nos ayuda a fortalecer nuestro conocimiento en la programación. Sí, se vieron mucha lógica en este semestre y ha sido chévere. Otro dato para complementar es que también hemos podido observar que la evolución de las computadoras, de la tecnología, ha sido por las necesidades ya de el mismo hombre, de la humanidad, para resolver problemas en la comunidad. Y pues bueno, esto lleva a que las computadoras estén en desarrollo al mismo tiempo que la programación, ya que pues bueno, nos comunicamos a través de la programación y mejoramos mucho mejor pues la comunicación, las oportunidades para facilitarle más conocimiento a los aprendizajes que tenemos hoy en día. Muchas gracias por ver el video Muchas hasta el gracias. final.